Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura y se trata de un libro que me ha parecido genial. La verdad que lo he disfrutado mucho y de hecho ya les he ido adelantando en estas 2 últimas semanas parte de la lectura de este libro porque hemos analizado dos relatos que provienen de las sugerencias que Peter Orner nos hace en este libro que se llama Hay alguien ahí. Traducido este libro por Damián Tuyo para la editorial Chay Editora, una editorial que publica traducciones de autores contemporáneos y que en este caso ha publicado este libro de Peter Orner que tiene como subtítulo Apuntes sobre vivir para leer y leer para vivir. Peter Orner era un desconocido para mí, yo no sabía de la existencia de este escritor norteamericano, eh, escritor nacido en Chicago, de familia judía, bombero, gran escritor de cuentos, tiene me parece dos volúmenes o tres de libros de cuentos. Tiene dos novelas también, vamos a mencionarlas en breve. Pero antes de entrar un poco en la trayectoria de este escritor que yo desconocía, les quería comentar cómo fue que llegué a este libro, porque a lo mejor les puede interesar. En Spotify encontré un podcast que se llama La amiga eres tú, que conducen Aloma Rodríguez, escritora, editora, Aloma Rodríguez y Andrea Toribio también, ¿no? Que también es escritora, editora, bueno, es poliempleo de la literatura, ¿no? Porque al final quien vive en este sector tiene que hacer un poco de todo, ¿no? Presentar libros, corregir, leer manuscritos, hacer informes, dar clases, escribir, etcétera, ¿no? Así que estas dos escritoras, Aloma Rodríguez y Andrea Toribio, tienen este podcast, tienen muchos capítulos, pero creo que el último lo grabaron en agosto y de momento no ha salido nada más. Esperemos que vuelvan pronto. De momento estoy, mientras cocino, me escucho prácticamente todas sus conversaciones. Eh, bueno, tienen sus opiniones, tienen su manera de ver el mundo editorial actual, que es muy interesante y que uno puede polemizar con algunas de sus ideas. Pero lo más valioso de ese podcast es la cantidad de libros y de autores que mencionan, y que en realidad muchos de ellos yo nunca los he leído, ¿no? O nunca las he leído, porque también hablan de muchísimas autoras mujeres que se están rescatando en las publicaciones sucesivas, ¿no? De cada año nos van apareciendo pues escritoras que a lo mejor en su momento no fueron tan conocidas y que hoy eh, acompañadas por editoras o editoriales independientes y no tan independientes, pues están saliendo a la luz y a la vez también van presentando o van comentando algunos de los libros que se van publicando cada temporada, ¿no? En todo caso, en uno de esos capítulos, no sé en cuál, hablaron de este libro de Peter Orner, ¿no? Hay alguien ahí y además varias veces recomiendan los libros de esta editorial Chay Editora que, bueno, he visto que también tiene unos cuantos, un libro más de Peter Orner publicado. Y bueno, yo me compré este libro en Taifa, aquí en la calle Verdi, cerca de casa. Y lo empecé a leer y la verdad es que el estilo de Orner es
es muy pegajoso, rápidamente te quedas prendado de su estilo, un estilo además que nos hace recordar a los grandes autores norteamericanos por ese estilo tan sencillo, ¿no? Tan efectivo, tan directo, eh, sin esa cuestión ampulosa, no es nada barroco. Y sin embargo, tiene imágenes maravillosas, ¿no? Es un libro lleno de momentos muy evocadores, ¿no? Y todas esas evocaciones que apuntan a la vida de Horner están conectadas siempre con alguna lectura que Horner está haciendo mientras escribe o que ha hecho y recuerda, ¿no? Entonces a través de este libro vamos a recuperar autores que algunos son muy conocidos y hemos leído en algún momento y vamos a volver a leer gracias a la lectura del libro de Horner. Me ha pasado, por ejemplo, con Chekhov, me ha pasado con Nikolai Gogol, ¿no? Hicimos el video sobre El Capote, ese relato tan bueno y tan relacionado con esa idea de la sombra que habíamos planteado a partir del libro de Gubern. Y luego me llevó también, me devolvió a la lectura de Eudora Welty, a través de ese libro, Este no es un lugar para ti, mi amor, que sale esta tarde, ¿no? En una hora sí va a salir el video por el canal de YouTube para todo el público, porque saben que los videos ahora los programo una semana antes para que los puedan ver los miembros primero y después de una semana los desengancho para que los puedan ver todos. Y así como me ha llevado pues a Chekhov, me ha llevado a Welty, me ha llevado a Cheever también, a Virginia Woolf, ¿no? No la he vuelto a leer, pero sí he recordado que había dejado a media sus diarios y me han dado ganas de retomarlos. Me han dado ganas de releer Alfaro de Woolf. Y bueno, en la serie. Y además también hay muchos autores desconocidos, ¿no? Autores que nosotros aquí en España no, a lo mejor o no han sido traducidos o sus traducciones pues han pasado un poco desapercibidas. Y a través del libro de Horner uno puede llegar a autores que nuevos, ¿no? Y yo siempre pienso, bueno, últimamente me pasa, ¿no? Que los libros que realmente me entusiasman y los libros que más me dejan pozo son estos libros que me llevan directamente a más libros, ¿no? Que contienen en sí mismos la referencia de muchísimos libros eh, y esos libros me llevan a otros y esa comunión, esa suerte como de diálogo que va generando determinadas obras. La verdad que es algo muy interesante, ¿no? Y hoy por hoy podemos decir que hay una tendencia que me hace pensar, por ejemplo, en Vilamatas como probablemente uno de los grandes iniciadores de esto en la literatura de habla hispana, que es el ensayo memoria, ¿no? Estamos ante una suerte de nuevo género o una especie como de collage en el cual el autor ya no solo nos cuenta una historia, sea una historia autobiográfica o sea una historia de ficción pura y dura, sino que además de ficcionar y además de compartir retazos de su experiencia vital, va acompañado esto de un análisis de relatos, de historias, ¿no? Lo vimos en Borracha Menor, de Sofía Balbuena, ¿no? Toda esta investigación sobre escritoras alcohólicas que ella hace mientras nos va contando su experiencia sobre el alcoholismo. En cierta medida, Que tenga una casa, de Florencia del Campo también tiene ese punto, ¿no? Publicado por Candaya, también la hemos
comentado. ¿Por qué? Porque además recupera algunos fragmentos relacionados con el tema de la caza en distintos autores. En algunos capítulos lo hace, pero además ella también está escribiendo, ¿no? Relatos dentro de de esa misma obra. Entonces hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de ficción, pero también hay un tema además de memorias, un tema más autobiográfico, un análisis de la propia existencia a través de la lectura. Y hay un recorrido, ¿no? Muy generosos en determinados territorios de la tradición literaria, ¿no? Y en el caso del libro de Peter Orner, toda esta lista enorme de referencias, de autores, de historias, de cuentos, sobre todo de cuentos, es un libro que se concentra sobre todo en relatos de autores, en relatos breves. Hay que decir que Horner, como les adelantaba, es un escritor sobre todo de relato breve. Ha ganado premios con esto, ha publicado muchos libros con Little Brown, la editorial norteamericana. Y, por ejemplo, en el 2001 publicó un libro que luego se reeditó en el 2013 con el prólogo de Marilyn Robinson, que es Esther Histories. Luego tiene otro libro de cuentos, Last Car Over the Sagamore Bridge, en 2013, y Maggie Brown and Others en el 2019, ¿no? Luego tiene este libro de ensayos memorias, que es este que estamos comentando, Estoy solo aquí, notas sobre leer para vivir y vivir para leer, que publicó por primera vez en el año 2016 con la editorial Catapult. Y que, como les he dicho, ¿no? Chay Editora ha traducido en el año 2020. También ha escrito dos novelas, una en el 2006, The Second Coming of Mabala Chikongo, y luego Love and Shame and Love en el 2010, ¿no? Estas son las obras que he podido recoger. Además ha editado libros, ha prologado muchos libros también. En fin, es un profesor de literatura, también es bombero, tiene todos los libros en un garaje, ¿no? Este libro, hay alguien ahí, empieza en el garaje donde él tiene su biblioteca. Y lo que ya nos pone, ¿no? Un poco en el territorio Horner, que es un territorio en el cual no hay ostentación, no hay la idea de escritor erudito, sino más bien la de un tipo que ama la literatura, la lectura, pero que vive absolutamente en el llano, ¿no? Y desde ese llano, desde ese garaje, sin ventanas, donde tiene todos sus libros amontonados, él arma esta historia, ¿no? Que, como les digo, va a presentarnos a nivel de forma, sobre todo relatos breves de distintos escritores, pero además va como a hilvanar todo esto a través de la historia de Horner con su padre, ¿no? Este es, digamos, el tema de las memorias o el texto que va atravesando todos estos comentarios de sus lecturas, porque es un libro que escribe a partir de la muerte del padre, ¿no? Entonces, como ya hemos rescatado algunos pasajes que están relacionados con obras, y presumo que esto va a seguir sucediendo porque voy a seguir leyendo libros que están contenidos en este. Entonces, este libro de Peter Orner va a reaparecer seguramente en otras reseñas. Y hoy me gustaría, sobre todo, poner el énfasis en esa, digamos, esa línea autobiográfica que aparece por momentos en este libro, ¿no? Y lo quiero hacer a partir de un capítulo que se llama Los guantes de mi padre, y que es un relato bellísimo, ¿no? De hecho, me ha generado también una necesidad de volver a un relato que tenía pensado y que ahora estoy reescribiendo, estoy volviendo a darle una vuelta.
Y fue gracias justamente a este capítulo de los guantes de mi padre, ¿no? En este capítulo, ya una relación que se va prefigurando a lo largo del libro, eh, deja un pozo bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque Horner tiene una buena relación con el padre, no podríamos decir que no, pero queda como una sensación, que supongo que es la sensación que queda en todo hijo que pierda a su padre, de que podrían haber tenido algo más, ¿no?, de relación. Voy a leer el primer párrafo, luego resumiré un poco y me iré a la última parte, que es la que más me interesa, ¿no? Intenté mentir sobre esto durante años, así empieza el relato, ¿no? Como escritor de ficción, a veces siento una especie de jactanciosa obligación con la falsedad. Pero por más que lo intento año tras año, no tengo la capacidad de hacer de este episodio pequeño pero espiritualmente definitivo algo más que un recuento llano de los hechos. Revestirlos con los adornos de la ficción para convertirlo en un cuento arruinaría lo que en definitiva es una muy demorada confesión. Vi a mi padre en el recibidor poniéndose sus guantes de piel de cordero nuevos. Era como una liturgia privada. Estábamos en Chicago a principios de noviembre de 1982. Mi padre acababa de volver de un viaje de negocios en París. Había comprado los guantes en un lugar llamado Hermes, algo así como el paraíso mítico de las compras. Llegó a casa con una caja blanca, la abrió lentamente y desplegó uno a uno los guantes en su antebrazo. ¿Sabéis que un sinónimo de guante es manopla?, nos preguntó. Los caballeros medievales estaban obligados a usarlos. Luego se colocó los guantes con mucho cuidado un dedo a la vez y buscó el espejo para ver cómo lucían sus manos enguantadas en tan exquisitas manoplas. Una semana después acababa de volver del colegio cuando descubrí que no había nadie en casa. Abrí el primer cajón de la derecha de la mesa del recibidor y ahí estaban los guantes, durmiendo plácidamente en su nido. Ese día aprendí lo fácil que es coger algo que no es tuyo. Guardé los guantes en mi bolsillo y subí corriendo las escaleras a mi cuarto. Los escondí en lo profundo de mi armario, bajo el cesto de mimbre, donde guardaba mi colección de viejas matrículas de coches. Luego me preparé para lo que venía, durante días. Fue uno de esos raros noviembres cálidos, ¿no? Justamente estamos ahora en noviembre y justamente de momento es un noviembre cálido, ¿no? Aunque dicen que mañana ya cambian los tiempos. Entonces el relato, que es muy breve, ¿no?, pero que no voy a leer todo porque se nos va el tiempo, nos va a contar pues las consecuencias de este hurto, ¿no?, de esta broma que se va convirtiendo en algo serio, ¿no?, a lo largo del tiempo, porque él ya no solo esconde esos guantes, sino que nunca confiesa a su padre ni a nadie que él tenía esos guantes, ¿no? Entonces pasan los años, el padre nunca encuentra los guantes y él nunca le confiesa a su padre que se había llevado esos guantes, ¿no? Y no se lo confiesa, pero es que no se lo confiesa ni siquiera antes de que el padre muriera, ¿no? Es decir, el padre muere y él se queda con los guantes y con el secreto de ese robo. Bueno, el relato es breve pero exquisito, ¿no? Y voy a leer la última parte porque realmente es conmovedora, ¿no? Creo que este es uno de esos casos extraños en que la verdad, sea la que fuera, conspira contra la ficción. Sencillamente no podía devolver los guantes, ni en un cuento, ni en esta cosa extraña que llamamos realidad. Si lo hacía, iba a tener que enfrentarme a algo que supe toda la vida, pero que jamás pude expresar ni siquiera hacia mis adentros. Mi padre me habría regalado los malditos guantes. Lo único que tenía que hacer era pedírselos. Él habría estado encantado de que por fin algo nos gustara a ambos por igual. Eso pasó muy pocas veces en nuestras vidas. Quizás siempre supe, durante todos los años en que traté de escribir esta historia, que ese sería el hecho que me rompería el poco corazón que me quedaba. Nuestra imaginación a veces tiene sus razones para traicionarnos, no porque sea catártico decir la verdad, sino porque en ocasiones ser sinceros
puede ser mejor para un cuento, por menor que sea. Un chaval, lleno de miedo, enfado y desconcierto, se lleva los guantes de su padre y termina cargando con ellos de casa en casa, de alquiler en alquiler. Algunas veces los saca y los toca, pero nunca se los pone. Cada vez que veo a mi padre, nos damos nuestro típico saludo familiar, rozamos nuestras mejillas. Quiero a mi padre. Supongo que también lo quería cuando era un niño, a pesar del terror que me provocaba. Incluso las cosas muy bien hechas se deterioran. Los guantes Hermès ya no son suaves como la piel de un bebé. Todos esos años sin manos que los usaran los han secado. Yo nunca los quise. Solo quería que tú no los tuvieras, papá. En 1982 debías de tener solo unos años más de los que yo tengo ahora. Cuando pienso en ti, siempre te imagino de pie en el recibidor, con tus guantes frente al espejo y una rara quietud en el rostro, una especie de calma esperanzadora. Era solo lo que quería arrancar de tu vida.